exactamente qué es. Pero eso que estás mostrando, tengo la impresión que sí lo vimos. Ya, sí. Ya, vamos a ir viendo y bueno, si algo no lo vieron, bueno, empecé a grabar recién, así que vamos a hacer la ayudantía 9. Y vamos a ir haciendo el repaso. Y si algo no lo vieron, me detienen y me dicen así como, oye, Connie, ¿puedes explicar mejor eso? Porque no lo vimos en clase o algo así. ¿Ya? Eso, ya. Vamos a empezar con el último axioma que quedaba, que no hemos usado en las ayudantías anteriores, y es el axioma de convexidad. ¿Qué me va a decir? Que si yo prefiero X por sobre Y, o sea, X es al menos tan preferido como Y, entonces la combinación lineal entre ambos bienes va a ser al menos tan preferida como Y, ¿ya? Para todo alfa, o sea, para todo lambda perteneciente a 0,1. Esto lo que va a buscar es que yo tenga una composición balanceada de mi canasta de consumo, o sea, que no tenga soluciones de esquina, ¿ya? Y bueno, obviamente nos asegura una valoración mayor por la variedad en el consumo, ¿ya? ¿Entienden cómo, a qué se refiere la convexidad? ¿Alguien? ¿Lo podrías como repasar un poquito, como reexplicar? Sí, obvio. Ya, mira, yo tengo como dos bienes, no sé, puede ser, no sé, como las frutas, como manzana y tomate, da lo mismo. Y yo voy a preferir consumir ambos bienes como de manera equilibrada antes de consumir solo de un bien mucho, ¿ya? Eso es lo que me dice la convexidad. Natalia, ¿vaya a decir algo? No, era María la que tenía la mano levantada. Ah, ya, sorry. Bueno, no sé, No, díganlo. es que era eso, que era como que prefiero tener como mucha variedad de, por ejemplo, hartos plátanos, hartos manzanas, hartos peras, en vez de tener muchas manzanas y nada de plátano. Era eso, ¿no? Claro, como que prefiero tener variedad. Por ejemplo, si a ti te dicen, no sé, elija una canasta que tiene como 100 plátanos, o elija una canasta que tiene 10 plátanos, 10 manzanas y 10 naranjas, ellos van a esperar que tú elijas la que tiene 10 plátanos, 10 manzanas y 10 naranjas. Porque es como una canasta con variedad. Aunque en la otra haya más plátanos, pero porque hay solo plátanos, yo no la prefiero. Y ahora sí queda claro. Gracias. Buenísimo. Y ahora, lo segundo que aparece acá es la función de utilidad. Que bueno, como lo hemos dicho, es una función que asigna puntajes a las preferencias de las personas, de los consumidores en este caso. Y algo súper importante es que si las preferencias son racionales, o sea, completas y transitivas, bueno, van a poder ser representadas por una función de utilidad. ¿Ya? ¿Por qué necesito que sean completas y transitivas? Porque al yo representarlas con una función de utilidad, necesito poder elegir en cada uno de los puntos en los que yo puedo evaluar la función, o sea, necesito que sea completa, y también necesito que mis preferencias sean coherentes en el tiempo. Por ende, necesito que sea transitiva. ¿Ya? Y bueno, como lo hemos dicho muchas veces, las funciones de utilidad son funciones ordinales, por ende solo me importa el orden de las preferencias. Y como consecuencia de eso, la función de utilidad no es única. O sea, hay muchas funciones que representan las mismas preferencias. Cualquier transformación monótona creciente de una función va a representar las mismas preferencias que esa función. ¿Ya? Eso, lo único que me importa es que se mantenga el orden. Ya igual lo vimos la semana pasada, ahora lo vamos a volver a ver. Las transformaciones monótonas crecientes son aquellas que mantienen el orden de las cosas. Por ejemplo, si yo quiero comparar 2 y 4, y yo aplico una transformación monótona creciente, por ejemplo, el logaritmo natural de 2 va a seguir siendo menor al logaritmo natural de 4. Entonces, el logaritmo natural sería una transformación creciente. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. Ya, la utilidad marginal ahora. La utilidad marginal va a ser la derivada de la función de utilidad con respecto al bien del que yo quiero la utilidad marginal. Ya es análogo al término de productividad marginal en productor. Esta es como de consumidor. Y bueno, me va a representar cómo varía la utilidad o la felicidad. Vamos a trabajar indistintamente con los términos de utilidad y felicidad. Y bueno, me va a representar cómo varía esta utilidad ante un cambio en el consumo de una unidad del bien Y. ¿Ya? Es como la productividad marginal.
solo que en vez de producir, voy a consumir. Y bueno, la utilidad marginal decreciente o creciente no significa nada, absolutamente nada. ¿Ya? A diferencia de lo que pasaba en productividad marginal. Esta es como la única diferencia, que no va a significar nada que sea creciente o decreciente porque tiene un carácter ordinal. Entonces solo me importa qué va primero, qué va después, pero no me importa cómo se comporta. ¿Ya? Porque va a depender del orden que yo les quiera asignar, de los números que yo les quiera asignar, de la función de producción, o sea, de la función de utilidad que yo quiera utilizar. Y por último, las curvas de indiferencia van a ser el conjunto de canastas, x, y, o bueno, x1, y1, que son igualmente preferidas entre sí. ¿Vale, María? ¿Qué pasó? Que la utilidad marginal ya, en el de la primera materia, como que te decía que cómo variaba como, o sea, hasta que un punto llegaba, como por así decirlo, el exceso y después empezaba a bajar, ¿cierto? Lo de la decreciente, ya. Y en esta, como, ¿qué puede decir como que no la entiendo mucho, como comparándola, por así decirlo? Es que comparativamente, igual me dice cómo varía la utilidad, antes era cómo variaba la producción, ante un cambio en el consumo de una unidad del bien y antes era ante un cambio en la cantidad que estoy utilizando para la producción de una unidad del bien y. ¿Ya? Ese es lo homólogo a lo que me refiero. Y aparte igual se calcula como la derivada de la función con respecto al bien. Pero lo que tiene que ver con lo decreciente o creciente, en el caso de la productividad marginal sí tenía un significado, que la productividad marginal fuera decreciente o creciente, porque al final necesitaba produciendo como menos mientras más agregaba cosas, pero acá en este caso no tiene ninguna significancia, no significa nada. Si alguna vez le dicen así como, ¿qué significa la utilidad marginal decreciente? Nada, no significa, no tiene ningún significado. ¿Se entiende? Ya, gracias. Bueno, y por último, la curva de indiferencia, que me va a decir el conjunto de canastas que son igualmente preferidas. ¿Ya? O sea, yo voy a fijar el U, la utilidad, y voy a buscar los conjuntos de canastas X, Y o X1, X2 que van a producir, o sea, van a tener como preferencia esa utilidad que yo fijé en un principio. ¿Ya? ¿Es como le hizo cuánta? Sí, es parecido. Y bueno, las curvas de indiferencia por transitividad no se pueden cruzar. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda de los primeros conceptos? Ok. Entonces, démosle con TMCS. La TMCS es la tasa marginal de sustitución subjetiva. ¿Vieron esto en clase? ¿Se acuerdan? Lo vimos. Sí, muchas gracias a Fernanda y Martín. Ya, entonces, la TMCS, como vieron en clase, es el negativo de la pendiente de la curva de indiferencia que acabamos de ver, y se calcula como la utilidad marginal con respecto al X1 dividido en la utilidad marginal con respecto a X2. ¿Ya? Y tal como pasaba con la TMST, me va a decir la máxima disposición a sacrificar unidades del bien 2, del bien que va abajo, por una unidad del bien 1, o sea, del bien que va arriba. ¿Ya? Y bueno, obviamente ese intercambio manteniendo siempre el nivel de utilidad fijo, que bueno, U0. ¿Ya? Yo les puse un ejemplo. Si la TMCS es igual a 4, entonces el consumidor está dispuesto a intercambiar 4 unidades del bien 2 por obtener una unidad adicional del bien 1. ¿Ya? Y bueno, también les escribí el teorema, no se usa mucho, pero igual para que lo tengan anotado por si acaso, es que la TMCS es estrictamente decreciente si, solo si, la función de utilidad es estrictamente cuasi cóncava. Y lo mismo sin el estricto para ambos casos. ¿Ya? Y acá les puse como la transformación monótona creciente como definición. Bueno, una función B es monótona si para todo x, y perteneciente a los reales, x es menor a y, entonces la función evaluada en x es menor o igual a la función evaluada en y. ¿Ya? Esto es lo mismo que yo les diga que se mantiene el orden. Si ustedes quieren saber si pueden aplicarle una transformación, o sea, si quieren saber si una transformación que ustedes quieren hacer es monótona creciente o no, tienen que pensar si mantiene el orden. Con números tan simples como, no sé, 2 y 4, como lo que yo les decía antes, no sé. Si yo te digo elevo al cuadrado, ¿es creciente? Sí. Porque si yo elevo al 2 al cuadrado y elevo el 4 al cuadrado,
va a mantenerse el orden. El 2 va a seguir siendo menor que el 4. O sea, el 2 al cuadrado va a seguir siendo menor que el 4 al cuadrado. ¿Ya? ¿Eso? ¿Alguna duda o pasamos a los ejercicios nomás? Bueno. Ya, la 1 dice, suponga que el conjunto A, de A, B, C y D, y que A es un subconjunto de los reales positivos cuadrados, es el conjunto de canastas sobre el cual está definida la relación de preferencias. Dado lo anterior, responda a las siguientes preguntas. Después la A dice, suponga además que A es igual a 1,2. A es 1,2. B es 3,9. C es pi,05 y D es 100,3. Y que la relación de preferencias es tal que para x, y perteneciente a, x es al menos tan preferido a y si alfa por x más 1 menos alfa por y es mayor o igual a y. Para todo alfa perteneciente a 0,1. Y para todo x, tal que x1 es mayor a pi. ¿Ya? Y bueno, te preguntan si la relación de preferencias es completa. Para que sea completa, yo siempre tengo que poder elegir entre los dos. O sea, se tiene que cumplir o una igualdad o la otra. Pero acá tenemos dos igualdades. Podemos hacerlo con esta del alfa o podemos hacerlo con esta. ¿Ya? ¿Ambas se tienen que cumplir? Sí. ¿Ya? En algún punto. Eso. Vamos a comparar A y B para ver si se cumple la segunda. Porque no sé si lo ven, pero yo creo que es como un poco claro darse cuenta que no se cumple y por ende entre esos dos puntos yo no voy a poder elegir. Yo tengo A1 y B1. A1 vale 1 y B1 vale 3. A mí me dicen que X1, o sea que A1, B1, C1, D1, tiene que ser mayor a pi para poder hacer la comparación. ¿Ya? Y como pueden ver, no es mayor a pi en ninguno de los dos casos. Por ende, se genera una contradicción. Entonces, no es completa. Porque no podemos elegir en ese punto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien no entendió lo que hice? ¿Qué pasa si en uno de los dos casos no hubiese sido mayor? ¿Igual no se cumpliría? Es que sí, o sea, en ese caso no se cumpliría porque me están diciendo que yo necesito que X sea mayor a pi. ¿Cachai? Ya. Gracias. No. Ya, ahora démosle con la B. Dice, suponga que A es estrictamente preferido a B. D es estrictamente preferido a C. B es indiferente a D y A es al menos tan preferido como C. Entonces, ¿la relación de preferencias es transitiva o no? ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. Y bueno, yo para saber si es transitiva, lo que voy a hacer es ver si puedo ordenarlas. Y si esa ordenada, si ese orden tiene consistencia, entonces voy a poder decir que es transitiva. ¿Ya? Primero, como yo sé que A es estrictamente preferido a B, entonces, como sé que A es estrictamente preferido a B, entonces puedo decir también que A es al menos tan preferido como B. ¿Ya? Porque es una relación menos estricta y por ende sí o sí se va a cumplir. Pasa lo mismo con D y C. Entonces puedo decir que D es al menos tan preferido como C. Y bueno, también tengo que B es indiferente a D. Bueno, D es indiferente a D, está lo mismo. ¿Ya?
Entonces, yo sé que A es más preferido que cualquier otro. ¿Ya? Después, B y D son indiferentes entre sí, porque C es todo acá. Y bueno, finalmente tengo a C, que es el último en el orden. ¿Ya? Y bueno, acá me lo dicen. A es al menos tan preferido como C. Entonces, como de todo esto, puedo sacar también que A es al menos tan preferido como C. Por lo tanto, es transitiva, porque fui capaz de ordenarlas. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué significa la colita de chancho sola? Indiferente. O sea, que me da lo mismo entre uno y otro. ¿Natalia iba a decir algo? No, decirte que sí había quedado claro. Ya, buenísimo, gracias. Ya, la C dice, suponga que A igual a A1,0, B igual a B1,0, C igual a C1,0 y D igual a D1,0. Y que la preferencia es tal que X es al menos tan preferido como Y si X1 es mayor o igual a Y1. Entonces, las preferencias es una relación de preferencia racional y monótona. Ya. Nosotros podemos decir bueno, primero necesito que noten que A1, o sea, A, B, C y D solo tienen un factor en la posición de X1. Ya el X2 o el Y es 0. Y me están diciendo que X va a ser al menos tan preferido como Y si X1 es mayor o igual a Y1. ¿Ya? Y bueno, A igual a 1,0, B igual a B1,0 y así. Entonces yo solo voy a considerar la cantidad del bien 1. ¿Ya? La cantidad de X1 o de Y1. Y bueno, si solo considero la del bien 1, voy a poder decir que sí o sí en algún caso X1 va a ser mayor o igual a Y1 o Y1 va a ser mayor o igual a X1. Pero sí o sí se va a cumplir una de esas dos, porque yo estoy comparando dos números, A1 o B1 con B1, A1 con C1. ¿Ya? No estoy comparando la canasta completa porque la canasta completa solo tiene factor en el bien 1. ¿Ya? Y esto debido a que Y1 va a tener... Sí, Y1 va a ser igual a 0. Entonces, es completa porque yo siempre voy a poder decir cuál elijo. ¿Ya? Aunque sean diferentes entre los dos, acuérdense, siempre voy a poder decir cuál elijo. Y ahora, necesito saber si es transitiva, porque me están preguntando si es racional. Entonces, para que sea transitiva, yo voy a decir que A1 es mayor o igual a B1. Y también que B1 es mayor o igual a C1. Y acuérdense que estas dos son como mi base. Y yo trato de probar que A1 sea mayor o igual a C1. Y bueno, si yo sé lo de arriba, ¿puedo decirlo de abajo? Sí, porque nuevamente solo estoy comparando los números de como el primer factor dentro de cada insumo. Entonces, es transitiva. Y bueno, como es completa y también es transitiva, entonces es racional. ¿Ya? Y la monotonicidad, bueno, estaba por la definición, yo siempre voy a preferir más a menos, y por eso me dice que X1 mayor a igual a Y1, y eso entonces también es monótona. ¿Ya? Y eso es todo con la 1. Si tienen dudas. Yo no entendí mucho por qué era completa, como ese paso no entendí. Ya, porque para que sea completa yo necesito poder elegir entre todos los puntos. ¿Ya?
Y yo sé que siempre puedo decir que x1 es mayor o igual a y1, o que y1 es mayor o igual a x1. Si yo puedo, o sea, si se da al menos uno de esos dos casos, yo puedo decir que es completa. ¿Ya? ¿Y de dónde saqué eso? Es porque dice acá que x es al menos tan preferido como y, si x1 es mayor a y1. Entonces, yo también tengo ese caso, que es como lo que me dan en el ejercicio, y yo también tengo que ser capaz de poder decirte que y va a ser al menos tan preferido como x, si y1 es mayor o igual a x1. ¿Cachai? Como dar vuelta al caso. Y si alguna de esas dos cosas pasa, o pasan ambas, puedo decir que es completa, porque siempre voy a poder elegir. Pero si es que ninguna de esas dos cosas ocurre, entonces no voy a poder decirte que es completa. ¿Se entiende? Sí, sí se entendió. Gracias. Ya, buenísimo, de nada. Ya, démosle con la duda entonces. Dice, si una curva de indiferencia tiene pendiente negativa, entonces uno de los bienes en realidad es un mal. Discuta. Ya. Quizá un poco difícil verlo, pero cuando se lo explique lo van a entender. Espero. Bueno, en economía hay dos opciones. Un insumo o algo que yo quiero consumir puede ser un bien o un mal. ¿Ya? Un bien son como todas las cosas que hemos hablado, no sé, la fruta, chocolate, como, no sé, todo lo que hemos hablado, siempre hablamos de bienes. Pero más adelante, cuando tengamos mercado, van a haber cosas que van a ser malas, ¿ya? Y bueno, la pregunta va enfocada en eso. Las curvas de indiferencia que nosotros vemos siempre tienen pendiente negativa, ¿ya? Y esto se da porque al yo aumentar el consumo de un bien, tengo que disminuir el del otro bien. Tengo que disminuir el del otro bien para mantener mi nivel de utilidad fijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo aumento un bien, por ejemplo, no sé, mis bienes son chocolate y papas fritas, ahora mismo. Y yo aumento los chocolates, entonces tengo que reducir las papas fritas para poder mantener mi utilidad fija. ¿Ya? O sea, mantener mi felicidad constante. Acuérdense que utilidad y felicidad los vamos a usar como homólogos. Por otro lado, si uno de los insumos es un mal, o sea, algo que a mí no me aumenta mi felicidad, de hecho me las disminuye, la curva va a tener que tener pendiente positiva. Porque si es que yo aumento el consumo de un mal, también tengo que aumentar el bien para poder mantener mi nivel de felicidad, o sea, mi cantidad de felicidad constante. ¿Se entiende eso? Se lo puedo graficar si no se entiende. Ya, por favor. Ya. Ahora sí. Ya, nosotros normalmente tenemos curvas de indiferencia que son con pendiente negativa, como eso. ¿Ya? Entonces, yo estoy acá en el 5. Vamos a ponerlo bien. En el 6, ya. Coma 3. Ya pongámosle que está como justo ahí. Y yo quiero aumentar en una unidad mi x2, ¿ya? O sea, quiero pasar de tener, no sé, vamos a ponerlo más real. Estas son manzanas y estas son... no sé por qué uso una V. Uvas, ¿ya? Manzanas y uvas. Entonces, yo quiero tener 4 manzanas, pero quiero mantenerme en mi nivel de utilidad, no sé, supongamos que esto me da 3 de felicidad, ¿ya? Cualquier número, dale un ejemplo. Pero ya, supongamos que me da 3 de felicidad. Entonces, yo quiero pasar a tener 4 manzanas
o sea, quiero estar en este punto, pero quiero mantenerme en el nivel 3 de utilidad, ¿ya? Entonces, yo tengo que disminuir a 5,2, por ejemplo, mi cantidad de uvas para poder mantenerme en ese nivel de utilidad. O sea, yo cambio uno por otro, es lo que pasa con la TMSS, ¿ya? Yo cambio uno por otro. Pero, ya, esto es lo que siempre pasa cuando yo tengo dos bienes, ¿ya? Esto es con dos bienes. Pero hay otro caso en el que yo puedo tener un mal. Un bien y un mal. Cuando yo tengo un bien y un mal. ¿Ya? Vamos a poner el... No me acuerdo. Bien acá y el mal acá. Y ahora va a tener pendiente positiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí. En el 4,3. O sea, yo tengo 4 de bien y 3 de mal. Y eso tiene una utilidad de 5. ¿Ya? Y ahora yo quiero aumentar mi bien en una unidad. Quiero llegar al 5. Entonces, también voy a tener que aumentar mi mal. ¿Ya? Y voy a llegar a ese punto de ahí. Entonces, en este caso, cuando aumenta mi bien, o sea, cuando tengo un bien y un mal, necesito aumentar ambos para poder cambiar dentro de la misma curva y no variar mi utilidad. Y por eso tiene pendiente positiva. ¿Ahora sí se entiende, Martín? Creo que fuiste tú el que me preguntaste. Yo había preguntado. Ahí sí, sí, caché. Ah, ya, Sebastián. Bueno, sorry. Ya, bueno, y teniendo claro eso, podemos responder la pregunta. Dice, si una curva de indiferencia tiene pendiente negativa, entonces uno de los bienes en realidad es un mal. ¿Verdadero o falso, Sebastián? ¿Sería falso la positividad cuando hay un mal? Claro, súper. Algo súper importante que yo creo que queda como lección para la prueba es que a mí acá no me están haciendo solo una pregunta, yo no tengo que responder solo una cosa, yo tengo que responder a dos cosas. Porque primero me dicen si una curva de indiferencia tiene pendiente negativa. Entonces, ¿cuáles son las curvas de indiferencia con pendiente negativa? Entonces, es falso. Las pendientes menores a 0, o sea, con las pendientes con las curvas con pendiente negativa, vienen dadas porque al aumentar el consumo de un bien, debemos disminuir el consumo del otro. O sea, cuando hay dos bienes. Y la otra pregunta es, ¿cómo se comportan las curvas de indiferencia cuando son males? ¿Ya? Que es la segunda parte de la pregunta, y ahí es como, si uno de los insumos es un mal, entonces la curva tendrá pendiente mayor a 0, porque al aumentar el consumo de un mal, tiene que aumentar el consumo del bien también. Y al revés, para mantenerse la utilidad. Bueno, dale, Piero, ¿qué pasa? En el primer gráfico, ¿qué son los ejes? Yo dije que eran manzanas y uvas, pero puede ser cualquier cosa que dos sean bienes. Ah, ya, pero son bienes. Bien y bien, ¿sí? Ya, ya. Gracias. ¿Qué significa que sea un mal? O sea, ¿me lo van a decir así como explícitamente que estoy comprando un bien y un mal o...? Sí. Lo más probable es que sí se los digan. O les van a decir que yo, no sé, contrato, o sea, voy a comprar algo, o más que les digan como es un bien y un mal, les van a decir como este insumo disminuye la felicidad. Y ustedes tienen que saber que al disminuir la felicidad significa que es un mal. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo que vi en la mañana, espero que les quede claro. Yo tengo que cocinar y a mí como me gusta, no sé, me gusta comer fideos de almuerzo, filo, pero no me gusta lavar la loza, ¿ya? Entonces, para mí lavar la loza es un mal, porque no me gusta hacerlo. Entonces disminuye mi felicidad, ¿ya? Pero almorzar los fideos sí es un bien, porque a mí me gustan los fideos, entonces como aumenta mi felicidad el comer los fideos. Entonces ahí yo tendría un bien y un mal. Y al yo aumentar ese bien, o sea, al cocinar más fideo y por ende comer más fideo, voy a tener que lavar también más loza. Entonces van a aumentar mis dos insumos y voy a mantener mi felicidad, ¿ya? ¿Qué pasa si yo en un punto
llego y solo, no sé, como he hecho más fideo a la olla, pero tengo que lavar la misma olla. Entonces, en ese caso, solo estoy aumentando mi felicidad, que es con respecto al bien, pero no está disminuyendo mi felicidad por el mal. Entonces, tengo que cambiarme de curva de indiferencia. Y ya no voy a mantener la utilidad. Ahora voy a tener una utilidad mayor, porque mi felicidad está siendo mayor. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Sí? Ya, buenísimo. Ok, entonces démosle con la 3. Dice, si la TMSS es constante e igual a 1, el consumidor siempre consumirá del bien más barato. Comente. Bueno, si ambas utilidades son iguales y constantes, vamos a hablar de bienes que son sustitutos perfectos, ¿ya? O sea, X más Y, por ejemplo. Y estas curvas de indiferencia van a ser rectas con pendiente menos 1, porque me están diciendo que la TMSS es constante e igual a 1. Entonces la pendiente de la curva de indiferencia va a ser menos 1. Acuérdense que es el negativo de la pendiente de la TMSS. Y bueno, como yo sé que son sustitutos perfectos, vamos a poder reemplazar uno por otro, ¿ya? Entonces voy a tener 3 casos, que era lo mismo que pasaba antes en productor. Si Y es más barato, ¿cuál voy a consumir? Si Y es más barato. Otro ejemplo, si van al supermercado, a ver, Natalia, si vas al supermercado y llegas y para ti es lo mismo como fideos Lucchetti y fideos Carosi, como que son lo mismo, no tienen ninguna diferencia, ya para ti son sustitutos perfectos. Si tú vas al supermercado y ves que los fideos Lucchetti están más baratos que los fideos Carosi, ¿qué fideos vas a comprar? Los que están más baratos, yo creo. Ya, súper. Y con esa misma lógica, si yo sé que Y está más barato, ¿cuál voy a comprar o consumir? Y. Exacto, solo consumo Y, porque es el más barato, ¿ya? Y lo mismo pasa con X. Si X es el más barato, entonces consumo solo X. Pero hay una tercera opción. Cuando el precio de X es igual al precio de Y. Ahí tengo múltiples opciones. Tengo múltiples óptimos. Entonces, en esos puntos, yo voy a poder consumir en toda la curva. Lo mismo que pasaba con productor, ¿ya? Entonces, acá me preguntan, ¿siempre consumirá del bien más barato? Y en este caso no siempre va a consumir del más barato porque hay un punto, hay como una opción en la que hay múltiples soluciones. Entonces, todo va a depender de la TMSS, o sea, de lo que yo estoy dispuesta a intercambiar, que en este caso me dicen es igual a 1, y también de la relación de los precios. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. La 4 dice, María posee una función de utilidad que depende de necesidades y lujos. Actualmente está consumiendo N,L igual a 4,4. ¿Ya? Entonces, antes, N,L igual a 4,4. Y sabe que si tuviera una unidad más de necesidad, la utilidad marginal por estas sería 4 y de lujos 8. María encuentra un pan botado, o sea, necesidad, en la calle y lo introduce a su canasta de consumo. ¿Qué debe hacer María para mantener el nivel de utilidad que tenía antes? Ya, o sea, ella ahora introduce una unidad más en su canasta de consumo. O sea, ahora ya no tiene 4,4, sino que tiene 5,4. Porque aumenta en 1 las necesidades. ¿Ya? Y, bueno, me dicen qué debe hacer para mantener el nivel de utilidad que tenía antes. ¿Ya? Y bueno, en el enunciado también me dan la utilidad marginal de N y de L. Ahí donde dice
Y sabe que si tuviera una unidad más de necesidades, la utilidad marginal por esta sería 4 y de lujos 8. O sea, sabe que la utilidad marginal de n en el punto 5,4 es igual a 4. Y la utilidad marginal de L en el punto 5,4 es igual a 8. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y ahora alguien me puede decir cómo sabrían qué debe hacer María para mantener el nivel de utilidad que tenía antes. ¿Alguien se acuerda? O no sé, si yo les digo que necesito saber cuánto intercambio, o sea, cuánto tengo que dejar de consumir de L para poder consumir una unidad más de N. Eso es lo que me están preguntando. Me están diciendo que quiere aumentar en una unidad L, o sea, en una unidad N, las necesidades, y cuánto tengo que dejar de consumir de L para dejar la misma utilidad. Muy bien, es la TMCS, tal como dicen en el chat. Tengo que calcular la TMCS. Y bueno, la TMCS no sé si se acuerdan, pero es la utilidad marginal de N, o del primer bien, ¿ya? Partido de la del segundo. En este caso, L. Y bueno, esto es igual a 1/2. Y tal como les había dicho, la utilidad marginal, o sea, la TMCS, se puede interpretar como cuánto tengo que intercambiar de mi bien 2, del bien que va abajo, en este caso, disminuir 1/2 de L para aumentar en una unidad el bien de arriba, o sea, n en este caso. ¿Ya? Entonces, ese es el cambio que tengo que hacer. María debe reducir media unidad de lujo para poder seguir en el mismo nivel de utilidad si aumentan una unidad las necesidades. ¿Se entendió lo que hice? ¿Alguna duda? Ok. La 5 dice, Mafalda solo tiene alfajorcitos y ha decidido cambiar uno de ellos por laminitas del álbum Basuritas, en poder de sus amiguitos. Ella sabe que las preferencias de sus amiguitos están bien representadas por las funciones UDM, UDS, UDI y UDF, que aparecen ahí, donde A es el consumo de alfajorcitos y L el consumo de laminitas. Si actualmente todos los amiguitos tienen 10 laminitas por cada alfajorcito, ¿con quién debería intercambiar el alfajorcito? Justifique su respuesta. Ya. Si a ustedes le dicen como que sus amigos tienen distintas valoraciones por los alfajores y por las láminas, y se representan por esas funciones de utilidad, también les dicen que, bueno, también saben que ustedes quieren cambiar un alfajor por la mayor cantidad de láminas, obviamente, porque ustedes quieren la mayor cantidad de láminas por ese alfajor, ¿ya? Entonces, tienen que buscar a la persona que les dé la mayor cantidad de láminas a cambio de ese único alfajor que ustedes están dispuestos a dar, ¿ya? Entonces, ella, Mafalda, va a buscar intercambiar con el amigo que esté dispuesto a perder más láminas con tal de tener un alfajor adicional. ¿Se entiende esa lógica? ¿Alguien no entiende esa lógica? Ya. Entonces, suponiendo que todos la entienden, también necesito que se den cuenta de que dice actualmente todos los amiguitos tienen 10 láminas por cada alfajor. Entonces, L igual a 10A, que va a ser súper útil para luego poder reemplazar en los valores que encontremos. ¿Ya? Entonces vamos a partir calculando la TMCS de cada uno de los amigos para poder saber cuál es el factor de intercambio, o sea, cuántas láminas están dispuestas a entregar a cambio de un alfajor adicional. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la TMCS de M primero, que bueno, va a ser la utilidad marginal de los alfajores dividido en la utilidad marginal de las láminas. ¿Ya? ¿Alguien me puede ayudar con la utilidad marginal de los alfajores y las láminas de M? Acuérdense que es la derivada con respecto a A dividido por la derivada con respecto a L.
Vas a tener 3a² L partido a cubo. O sea, 3L partido a. Súper, muchas gracias. Ya, entonces esa es la primera TMSS. O sea, ella está dispuesta a intercambiar 3L partido en A láminas por un alfajor adicional. ¿Ya? Y bueno, ahí nos va a servir esta igualdad que tenemos guardada, pero la vamos a reemplazar todo al final. Ahora, la TMSS de S, bueno, de nuevo va a ser la utilidad marginal de A dividido en la utilidad marginal de L. Ya en este caso es 2AL² dividido en 2A² L. Y esto es igual a L sobre A. La TMSS de I, 0,5 a la menos 0,5, L a la 0,5, dividido en 0,5 a la 0,5, L a la menos 0,5. Y esto también, L sobre A. Y por último, la TMSS de F es igual a 2A a la menos 1 dividido en L. O no, dividido en L a la menos 1. Eso. Y me va a quedar 2L dividido en A. ¿Ya? Y bueno, con todo eso ahora podemos reemplazar con L igual a 10A. Si yo reemplazo L igual a 10A en la primera ecuación, me va a quedar 30, ¿o no? Luego reemplazo acá L igual a 10A, me va a quedar 10. Acá es lo mismo, me va a quedar 10 de nuevo, y acá de nuevo L igual a 10A, me va a quedar 20. Y esos números me dicen cuántas láminas está dispuesta esa persona, M, S y F respectivamente, a intercambiar por un alfajor adicional, o sea, por el alfajor que más falta está dispuesto a darle. Entonces, este 30 significa que reduce 30 láminas a cambio de un alfajor. Entonces, sabiendo eso, ¿con cuál va a intercambiar las láminas? O sea, ¿con cuál va a intercambiar el alfajor más falta? Con el que le ofrezca más láminas, ¿o no? ¿Ya? ¿Y en este caso cuál sería? El M. Súper. Con este. Porque le ofrece 30 láminas y obviamente ya va a preferir tener más láminas. ¿Ya? Entonces, le conviene intercambiar con M. Y ese es el ejercicio 5. ¿Alguna duda? Bueno, démosle con la 6. Dice, en el juego Catán es necesario intercambiar recursos para lograr acumular puntos que permiten lograr ser el ganador. Pedro necesita una carta de recurso madera. Entonces, Pedro necesita madera. Para poder avanzar en el juego, pero solo cuenta con 3 cartas de piedra. Ya, tiene 3 de piedra. Adriana le ofrece intercambiar su carta de madera por 2 cartas de piedra. O sea, Adriana le da una de madera. Adriana le ofrece intercambiar su carta de madera por 2 cartas de piedra. O sea, le da una de madera por 2 de piedra. O sea, él se quedaría con una de piedra y una de madera, y Adriana se quedaría con 2 de piedra. Si Pedro no acepta el intercambio, ¿cómo es su tasa marginal de sustitución entre cartas de madera y cartas de piedra?
Acuérdense que la TMCS me va a indicar cuántas unidades del bien 2 estoy dispuesto a sacrificar a cambio de una unidad del bien 1 adicional. Entonces, te están preguntando cómo es esa TMCS en este caso. Si Adriana le ofrece cambiar una unidad de madera por 2 unidades de piedra, y él le dice que no está de acuerdo, que no acepta el intercambio. Entonces, esto quiere decir que su disposición a transar cartas de piedra por de madera es menor a 2. ¿Ya? Él no está dispuesto a darte 2 cartas de piedra a cambio de una de madera. Él quizás está dispuesto a darte una carta de piedra por una de madera, pero no 2. Entonces, su TMCS es menor a 2. ¿Se entiende? Se lo dije muy rápido. ¿Me pueden decir? ¿Se entiende? Ya, buenísimo. Eso, y ahora démosle con el último entonces. Ya dice, imagínense a 3 mentes brillantes que discuten sobre sus gustos por la piña y la pizza. Describir toda la discusión tomaría varias horas. Sin embargo, se podría resumir que las preferencias de estas mentes brillantes se podrían representar por las siguientes funciones de utilidad. Y bueno, ahí están las 3 funciones. ¿Existe alguna diferencia entre sus preferencias por piña y pizza? Acuérdense que solo nos importa que se mantenga el orden de las preferencias, no nos importa la función en sí, ¿ya? No el número, no el valor, solo nos importa el orden. Y por ende podemos aplicar transformaciones monótonas para llegar de una función a otra, y si lo logramos es porque se mantiene el orden. Y por ende representa las mismas preferencias, ¿ya? Yo les voy a hacer un spoiler y les voy a decir que estas 3 preferencias son iguales, representan las mismas preferencias. Y se los voy a probar, ¿ya? Primero vamos a tomar la U y la V y vamos a partir de la U y llegar a la V. Si lo logramos, significa que representan las mismas preferencias, ¿ya? Para lograrlo solo podemos aplicar transformaciones monótonas crecientes, como elevar a la potencia, cómo sacar la raíz, cómo multiplicar por un número, sumar un número, cómo sacar logaritmo natural, exponencial, esas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a tener U y B. Entonces, tenemos U de A, P. Espérense, ¿entienden lo que voy a hacer? ¿Cómo llegar de una a otra? Sí. ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, tengo raíz de A, P. Y yo lo voy a hacer de esta forma, ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran, la cosa es que lleguen como correctamente de una a otra. ¿Ya? Logaritmo de la raíz de AP, porque apliqué logaritmo, y esto lo puedo separar como logaritmo de la raíz de A más logaritmo de la raíz de P. Algo súper importante es que tienen que saberse las propiedades de los logaritmos porque la usamos mucho. Eso de que la multiplicación es la suma de los logaritmos, de que el exponente se puede sacar como multiplicando hacia afuera y esas cosas. Porque acá yo saqué el exponente del medio hacia afuera y me quedó exactamente lo mismo que P. De A, P. Entonces pasé de U de A, P a V de A, P. Y por ende, la V y la U representan las mismas preferencias. ¿Ok? Dale, Piero. Entonces, si agarras uno y lo tratas como una ecuación y llegas al otro, siempre van a tener la misma preferencia. Sí. Porque lo que yo estoy Ya, probando es que tienen el mismo orden. Y como tienen el mismo orden, entonces representan las mismas preferencias. ya, ok, gracias. De nada. Ya, yo ya les probé el de U y el de V, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con U y W. Y bueno, si pruebo U y W, obviamente V y W también se cumplen. Y bueno, de nuevo a partir de U de A, P. Y ahora vamos a tratar de llegar al W, que es 2AP. Ya vamos a elevar al cuadrado, me va a quedar AP. Y ahora vamos a multiplicar por 2. Y así es fácil, llegué a la W de A, P. Y en la prueba sí son así de fáciles, solo necesitan saber lo que tienen que hacer.
¿Ya? Entonces, habiendo probado que llegué de U a V y de U a W, entonces las tres representan las mismas preferencias. O sea, las preferencias de los tres son iguales. ¿Ya? Y esa es la última pregunta de la ayudantía. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de algo? Yo quedé medio colgado con la primera pregunta, que justo tuve que pararme y me perdí. Tranquilo. La primera pregunta. Volvemos aquí. Ya, cuéntame, ¿qué cosa? La parte A, que no entendí cómo lo hiciste, solo como que copié rápido, ¿no? Ya. A la A dice, bueno, te dan esas dos como condiciones. Se tiene que cumplir esto, pero basado en eso, o sea, tiene que cumplirse que x1 sea mayor a pi. ¿Ya? Y yo me basé en eso para poder decir que ninguno de los dos era mayor a pi y que por ende, o sea, ninguno de los A1, que es lo mismo que x1, en este caso, A1 o B1, o sea, que S o S, no eran mayores a pi y que por ende yo no prefería ninguna por sobre la otra, entonces no era completa. Porque en ese punto yo no podía elegir. Yo no te puedo decir si 1,2 o 3,9 yo lo prefiero o soy indiferente, no puedo decirte. Tengo que decirte que no sé. Y como le había dicho, creo, no puedo decirte nunca no sé para que sea completa. Y si en algún punto yo te digo no sé cuál prefiero, entonces deja de ser completa. Ya. Y esa fórmula, la que está al lado del x1 mayor a pi, ¿de qué servía? Ese pi por x más 1 menos alfa. ¿Esto? Sí. Eso es lo que te dicen ahí. No se ve nada, pero está ahí. Pero una Lo dicen pregunta, en el anunciado. Dale, María. perdona, ¿en ningún momento ocupáis esa fórmula como para sacar la respuesta? ¿No? Solo te la ponen como porque sí o no. O sea, te la ponen porque si es que tú querés comprobarlo como bien, deberías probar que no se cumple. Que alfa por x más 1 menos alfa por y es mayor a y. O que no se cumple, o sea, y que no se cumple que alfa por y más 1 menos alfa por y es menor a x. ¿Cachai? Como que se tienen que cumplir, o sea, no se tiene que cumplir ninguna de las dos en algún punto para que deje de ser completa. Pero aparte te dicen que para todo x, tal que x1 sea mayor a pi. Y en ninguno de los dos casos x1 es mayor a pi, y por ende no es completa. Porque yo necesito que x1 sea mayor a pi para poder decidir. Y si ninguno de los dos es mayor a pi, entonces no puedo decidir. ¿Cachai? Sí. ¿Sí? Ya. Eso, ¿alguien más tiene alguna duda o te quedó claro, Martín? Sí, muchas gracias. Ya, buenísimo. Entonces, eso, espero que la profe les suba las pruebas pronto.